Qué gusto el poder estar nuevamente con ustedes. Ya van a cumplirse 6 meses del arresto domiciliario, casi digo, de la cuarentena. Algunos ya deseando hacer las cosas habituales, pero bueno, el Señor en su infinita sabiduría y en su infinita gracia ha permitido esto y nos ha guardado, y el Señor también nos ha mostrado muchas cosas grandes, aún a través del dolor. Amén. Y como dice la Escritura, pues cualquier petición que tengamos para el Señor la tenemos que traer con acción de gracias. Como decía Job, no solamente por lo bueno, sino también por las situaciones que a veces se dan, por las situaciones que a veces el Señor las permite. Amén. Entonces, bienvenidos todos mis hermanos. No sé si es que me confirman si se escucha bien. ¿Se escucha? Bendiciones, mi hermano. Amén. Todo claro. Bien, gracias. Gracias, mi hermana Anabel. Bien. Bueno, la semana anterior, pues habíamos visto una metáfora que el apóstol Pablo utiliza mucho para describir la vida del cristiano, ¿sí? Y en la misma cita también, el apóstol Pablo la compara a sí mismo, como la semana anterior lo habíamos visto, con la vida de un atleta que se prepara, que tiene que cumplir un régimen de preparación y también cierta abstinencia. Pero en la misma cita que la vamos a leer, también el apóstol Pablo nos da otra comparación, que es con la de un soldado y también con la de un agricultor. Entonces, en esta noche, con la ayuda del Señor también, pues rogando la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial, quiero un poquito hablar acerca de esa alegoría que el apóstol Pablo utiliza para los nuevos adeptos, no a una religión, sino a los que somos seguidores de Jesucristo, que él dijo que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, me voy a permitir compartir un... Bueno, bien. A ver, no sé si me confirman si se puede mirar. Vamos a ver. Okay. Amén. No sé si se puede mirar ahí, mis hermanos amados. Sí, mi hermano Javi, Dios lo bendiga. Amén. Gracias, mi hermana Carlita. Dios les bendiga. Bien. Igual, sí me gustaría, bueno, los hermanos que tienen ahí varias versiones, varias Biblias, ¿no? Que nos ayudan a comprender un poquito más del significado. Voy a empezar con la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 3 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Dice, comparte sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Señor, en esta noche te damos gracias nuevamente por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Porque tú estás con nosotros, tú eres fiel. Y en esta noche, Señor, te pedimos que no sea mi mente hablando, sino tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu palabra transmitida, sea tu palabra hablada, expuesta, Señor, para que esta misma traiga efecto, traiga y caiga en buena tierra, para que traiga fruto. A 30, a 60 y a 100. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, ahí puse algunos versículos también que sería muy importante irlos leyendo. Esta parte que el apóstol Pablo le comparte a Timoteo es una metáfora, ¿no? Es una comparativa de la vida cristiana, de la vida que nosotros como seguidores del Señor
y los que no, pues pueden hacerlo desde hoy. Debemos nosotros asimilarla. Entonces, aquí, pues nos hace una comparación con, o desde un plano militar, desde un régimen de milicia. Entonces, y el apóstol Pablo utiliza varios términos traídos del mundo real, traídos de lo que él conocía. La semana anterior habíamos visto un poquito las características de los atletas y cómo el apóstol Pablo lo traía de los juegos ístmicos que se daban en Corinto, en donde los atletas debían prepararse de una manera excepcional para poder competir, para ganar. Entonces, lo mismo sucede con esta parte de la milicia, porque si usted está en medio de una guerra y de una batalla, usted no compite para empatar. Si es que se mete alguien en una batalla, en una guerra, pues tiene que competir para o entrar a ganar. Obviamente, previa una preparación. No sé si alguien me ayuda con la lectura del Salmo 144:1, por favor. Espero que haya puesto yo bien los versículos. Salmo 144:1. ¿Sí? Sí, mi hermano Pati. Alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Amén. Mire qué salmo, ¿no? Esta porción del salmo también dice que quien nos adiestra, que quien nos entrena, ¿para qué? Para entrar en combate, para entrar en la batalla, es Dios. ¿Amén? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que estamos en medio de una guerra que digamos desde el punto de vista natural para nosotros sería una desventaja obvia, porque los enemigos que tenemos de enfrente, empezando desde nuestra carne y luego terminando con potestades, con principados y con huestes en las regiones celestiales de maldad, pues con nuestras fuerzas no podríamos nosotros tener ninguna oportunidad, a menos que Dios, a menos que el Señor nos vaya adiestrando, a menos que el Señor nos vaya capacitando y a menos que el Señor mismo vaya preparándonos y dotándonos también tanto de la armadura como de las armas que nosotros debemos tomar. Amén. Entonces, si decimos que el apóstol Pablo trae esa alegoría de lo que él conocía, pues yo lo vi pertinente el poder compararlo con el ejército que en ese tiempo, en el tiempo que Pablo escribe esta carta, era el ejército más poderoso del planeta en ese momento. En ese momento, Roma había conquistado la mayor parte del mundo conocido y tenía el ejército más poderoso que el mundo haya visto en ese tiempo. Inclusive se dice que el Imperio Romano todavía sigue hasta hoy porque no ha caído, pero sigue obviamente desde otro punto o desde otra arista, ¿sí? Que en algún momento lo abordaremos. Pero bueno, el Imperio Romano todavía está vigente, de una u otra forma. Una de las características más importantes e interesantes del Imperio Romano fue la legislatura o las leyes. Hoy mismo en los tribunales del mundo se habla del derecho romano, se habla del Senado, se habla de la democracia, y todos esos términos vienen del Imperio Romano, que hoy los tenemos todavía vigentes, como el quinto imperio profetizado en Daniel, el mismo que cuando venga el sexto, el del Señor Jesucristo, el definitivo, pues entraremos a un reino ya en donde el Señor mismo sea el que gobierna. Bueno, pero miremos ahora algunas características de un soldado romano, ya que en la cita que vimos al inicio, pues el apóstol Pablo nos compara con soldados. ¿Sí? Entonces, primero que tenía que haber un proceso de alistamiento, que no era para cualquiera, era exclusivamente para ciudadanos romanos. No podían ser soldados esclavos, no podían ser soldados extranjeros, sino tenían que ser ciudadanos romanos que entraban a un proceso de selección y una vez que eran escogidos, obviamente cumpliendo una serie de requisitos, ellos tenían que emitir un sacramentum.
¿Qué es un sacramentum? Era un juramento al emperador. Era un juramento que no lo podían romper porque si lo rompían estaban desertando del ejército y eso implicaba un castigo muy fuerte, que era inclusive con su vida. Entonces, cuando ellos emitían este juramento, pues prácticamente ellos quedaban ya sellados como soldados del Imperio Romano. Y luego, pues también empezaba una etapa de adiestramiento, ¿sí? Una etapa de entrenamiento muy riguroso, muy riguroso. No sé si alguien de los hermanos que están conectados aquí hizo la conscripción. ¿Se acuerdan? No, los jóvenes no van a saber lo que era la conscripción. Era un año, un año que a nosotros nos metían en la mente que era un año, pero bien fregado. Entonces, yo tenía amigos que ya entraban me parece que a los 18 años ya entraban al servicio. Antes era obligatorio. Se llamaba el servicio militar obligatorio. Ya me acuerdo que habían las famosas batidas, en donde a los que hacían el servicio militar les entregaban ¿cómo se llamaba? La papeleta militar, me parece. Y eso era como un requisito, así como el certificado de votación. O sea, no podía hacer uno un trámite siendo varón, ¿no? Las mujeres no tenían ese privilegio. Bueno, ahora con la igualdad de derechos, pues seguramente ya hubiéramos estado a la par. Bueno, entonces era como un certificado de votación. Uno no podía hacer ningún trámite si no tenía el carnet de servicio militar obligatorio. Entonces, ahí también los que no iban pagaban una multa, o pagábamos una multa. Bueno, yo sí quería ir, pero ya justo hubo un asunto muy personal que no me permitió asistir. Y lo ponían en letras grandes, ¿no? Remisos sancionados sabían poner ahí. Bueno, a la final el papel servía, pero qué vergüenza, ¿no? Tener ese remiso sancionado. No sé cuántos remisos sancionados hay aquí, de los que son de mi leva, porque ahí hablaban de levas. Dice la doña. Eso ya no existe, ¿no? Pero bueno, era un régimen y a veces a uno le metían miedo a algunos amigos que se alistaban y que salían. Ya venían a la siguiente semana ya con su corte característico y contaban que les hacían levantar a las 3 de la mañana, que les bañaban en agua fría, que les hacían flexiones con los puños, que les llevaban por no sé dónde, por aquí, por allá, que les daban de comer carne de perro muerto. Entonces, bueno, no sé si sería cierto, la verdad. Yo a lo mucho hice lo que se llama premilitar, pero bueno, eso no tiene nada, ni comparación con eso. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que la fase de adiestramiento, que la fase de preparación de un soldado romano, ojo que en ese tiempo era el mejor ejército del mundo, era muy riguroso, era muy riguroso. Entonces, en esa etapa de adiestramiento también había que les daban un tipo de convivencia con soldados experimentados. ¿Alguien que me ayude a leer Filipenses 2:25, por favor? Un poquito para ir encajando lo que el apóstol Pablo nos quiere ir diciendo. Amén. Amén, por favor. Hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Ahora me parece conveniente que él vuelva a ustedes. Amén. Gracias, hermana Carlita. En otra versión dice, mi compañero de milicia, dice, mi compañero de milicia, el que ha trabajado conmigo. Entonces, esta parte de adiestramiento implicaba que soldados que tenían más experiencia convivan con soldados que no tenían mucha experiencia. Entonces, esa convivencia les ayudaba a los nuevos soldados a entender, a saber y un poquito ir comprendiendo cómo iba a desarrollarse la vida militar. Y es lo que sucede también aquí cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos alista y cuando nosotros hicimos un sacramentum, pero no al emperador, sino a Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida. Y en ese momento lo que le estábamos diciendo es, tú vas a ser mi Señor y yo no voy a desertar. Amén. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo viene y compara la vida militar con la carrera del cristiano y con un soldado. Y también, pues, en esta parte de adiestramiento, como no podía ser de otra manera,
Tenían que conocer su armadura y también el manejo de armas. ¿Sí? Entonces, aparte de eso también, tenían una dieta buena, excelente, pero muy austera. Era lo justo, lo básico, lo que necesitaban para poder tener y desarrollar masa muscular. ¿Sí? Tenían algunas limitaciones también. Por ejemplo, un soldado romano no podía casarse hasta que venga el retiro, ¿sí? No podían casarse hasta que tengan un retiro. Por lo general, el servicio militar de un soldado romano duraba 25 años, más o menos. Pero bueno, nuestro servicio militar en las filas celestiales dura mientras estemos en este cuerpo y más allá estaremos con Cristo. Amén. Obviamente, tenían que abstenerse de ciertas cosas. No tenían, bueno, tenían privilegios que los civiles no los tenían, pero tampoco podían inmiscuirse en asuntos civiles. Eran soldados del imperio y así tenían que ser, y así tenía que ser su vida, ¿sí? Luego, pues, ya cuando estaban listos y si ameritaba el caso, entraban al combate. Entonces, bueno, después de un tiempo, como lo dije, 25 años, venía el retiro y con una pensión, jubilación. Bueno, todo el mundo quería ser soldado, pero no todos podían, ¿sí? De hecho, pues eran las personas mejor pagadas en el imperio, ¿sí? En la versión TLDA, si alguien me puede ayudar con 1 Corintios 9:7. 1 Corintios 9:7. Amén. Gracias, Gus. En el ejército, ningún soldado paga sus gastos. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Amén. Bueno, hay un contexto en el que el apóstol Pablo defiende su ministerio, pero dice que en el ejército ningún soldado pagaba sus gastos. Es decir, cuando alguien era alistado en el ejército romano, pues era el imperio, era el mismo emperador quien le vestía de pies a cabeza, quien lo equipaba, quien lo adiestraba, quien lo alimentaba, quien lo preparaba y quien también velaba por él cuando llegaba su momento de retiro. Entonces, los soldados no gastaban un peso en su manutención. Todo se los daba el emperador. Asimismo, pues, si el Señor nos ha metido en una guerra, si el Señor nos ha metido en una batalla, pues créame que el Señor mismo nos equipa. Créame que el Señor mismo nos da la fortaleza, nos da las armas, que no son armas carnales, sino armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos hicimos un juramento? No juramento, porque no hay que jurar. ¿Cuántos aceptamos a Jesús y lo recibimos como Señor? Ese momento nosotros entramos a ser parte de la milicia santa o del ejército del Señor aquí en esta tierra. Pero es un ejército muy diferente, que no va a ganar el mundo por fuerza, sino por la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire qué importante esta partecita de ir entendiendo un poquito cómo era la figura que el apóstol Pablo está poniendo aquí con respecto a los soldados, ¿sí? A los soldados. Ahora, vamos nosotros al versículo 4 de 2 Timoteo 2, el que leímos al inicio. Porque aquí nos habla y nos da una advertencia el apóstol Pablo acerca de lo que un soldado debe hacer. Entonces dice ahí, ninguno que milita, es decir, ninguno que ha sido enlistado, ninguno que ha hecho el sacramentum, ninguno que ha sido ya registrado como soldado romano, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Entonces, ¿qué significa militar? Mire que viene del término también militar, alguien que milita, por eso lo puse con amarillo, no sé si se mira ahí la letra amarilla, milita. Ninguno que milita. Sí se lee, ¿no es cierto? Espero que sí se lea. ¿Sí se lee? Sí se lee, hermano Javi. Bien, gracias, hermano Maurito. Esa palabrita milita o militar viene de un término griego que es strateumai.
o estratía, que significa ejército. Entonces, mire lo que significa. Cuando uno se dice que milita, es parte del ejército, según lo que el apóstol Pablo lo establece como una metáfora de un conflicto espiritual. Significa servir en una campaña militar, servir de soldado, luchar, pelear, hacer guerra, librar una guerra o cumplir el servicio militar. Eso significa milita, alguien que milita, ¿sí? Y luego dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Entonces, un soldado que ya se dice que está militando en las filas del ejército romano, con la metáfora, digamos que ya somos nosotros embajadores de Dios, ya somos cristianos, ya aceptamos a Jesucristo y estamos en medio de una guerra, no podemos enredarnos con los negocios de esta vida. Entonces, esa palabrita enreda hay que tenerle muy, muy presente porque significa ocuparse de uno mismo, comerciar o negociar. Un soldado romano, cuando recibía una orden, ¿qué creen ustedes que pasaba? ¿O qué tenía que decir? Un soldado de ahora, por ejemplo, cuando recibe una orden de un superior, le dice, por ejemplo, quiero que vayas a tal lugar y me traigas tal cosa. Este momento. Un soldado no podía decir, ay, ahorita no puedo. Ahorita estoy ocupado. No, tenía que, en ese momento que se le daba la orden, hacerla. Entonces, nosotros no podemos negociar en esta guerra, en esta milicia. Tenemos que cumplir las órdenes que nos da nuestro capitán. Entonces, pragmateia es un término que tiene que ver con pragmatismo. Y ese pragmatismo significa que solamente lo que funciona es lo que sirve. Y se está metiendo mucho en las iglesias cristianas a que, pues, un culto en donde no hubo danza no es culto. O si yo no sentí bonito, pues no estaba la presencia del Señor ahí. A veces uno ni siquiera siente, pero la presencia del Señor está ahí. A veces uno ni siquiera mira con los ojos naturales, pero el Señor está trabajando, aunque no miremos, aunque nosotros no sintamos. Como dice ese coro, dice, aunque mis ojos no te puedan ver, sin embargo yo puedo sentir. Entonces, esto es muy importante porque cuando se refiere el apóstol Pablo a alguien que se enreda en los negocios, se refiere a una persona que está influenciada por un pragmatismo, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo bien interesante que está en Jeremías 44, 17. Alguien que me ayude, por favor. Jeremías 44, 16 y 17. Sí. ¿Lo tiene? A ver, por favor. Así dice la palabra del Señor. Escucha, Jeremías, este mensaje que nos has dado de parte de Dios. No lo vamos a obedecer. Al contrario, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, tal como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios. Seguiremos adorando a nuestra diosa, la reina del cielo, y le ofreceremos incienso y vino. En realidad, cuando lo hacíamos, teníamos mucha comida y no nos faltaba nada ni nos pasaba nada mal. Amén. Pero cuando, mire lo que dice el pueblo ahí. Que dice, Jeremías dice, les voy a decir algo de parte de Dios, y ellos le dicen, pues, la verdad que la palabra de Dios no nos ha funcionado hasta ahora. Porque desde que, oiga, que he escuchado mucho esto, desde que me hice cristiano, me ha caído cosa tras cosa. Mejor estaba yo en el mundo. No he escuchado esas quejas. Pues Israel lo estaba diciendo ahí. Estaba diciendo ahí, pues la verdad es que el cristianismo o el seguir a Dios no ha funcionado. Mire, ahora habrá mucha gente que esté en esa situación, que diga en su corazón, no me ha servido de nada buscar de Dios. Porque de pronto mi hogar todavía no se restaura. Porque de pronto las deudas todavía siguen ahí.
Porque de pronto mis hijos todavía siguen rebeldes. Mire, usted siga buscando, que Dios a su tiempo hará. Dios nunca se equivoca. Llámese todo hombre mentiroso y solamente Dios verdadero. Pero no porque algo funciona, quiere decir que está bien. Sino que lo que dice la palabra de Dios es lo que a nosotros nos llena y nos satisface. Eso es pragmatismo, más o menos lo que sucedía aquí en Jeremías 44:17. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, pues aunque el mundo nos ofrezca cosas aparentemente prácticas y que funcionan, tú no te muevas, tú permanece firme, tú permanece en alerta, tú permanece en combate, porque grandes recompensas vas a tener. Entonces, ahí lo complemento con 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 20 y 21. Si alguien tiene la TLDA, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Por favor, si lo tienen ahí. 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 20 y 21. Habilite nomás su micrófono. Puede ser traducción viviente o puede ser TLDA. Este versículo es muy importante porque tiene una concatenación con lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué es lo que sucede? Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20-21. Sí, por favor. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Amén. Amén. Mire qué declaración tan impresionante que hace el apóstol Pablo. Dice, no se vuelvan a enredar. Si ustedes ya salieron de eso, vuelven a caer, su situación va a ser peor que la que trajeron al inicio. Ese versículo es impresionante. Y es lo que sucedía con un soldado que desertaba, alguien que se escapaba del ejército, pues lo apedreaban o lo apaleaban si lo agarraban hasta morir. Entonces, obviamente, traía un castigo, alguien que hizo un sacramentum, alguien que hizo un juramento al emperador, que luego deserte y que obviamente ponga en riesgo a su pelotón, a su batallón, pues era castigado con pena de muerte. El Señor es un Dios misericordioso. El Señor es el que nos equipa, el Señor es el que nos da la fuerza, pero asimismo el Señor lo que pide de nosotros es fidelidad. Mire, aunque el viento esté recio, aunque la batalla esté fuerte, el que nos da la victoria es el Señor. ¿Amén? Bueno, si usted lee el contexto, que quede como una tareita, que usted lea el capítulo 2 de 2 de Pedro. Es un contexto muy, muy interesante. Pero bueno, luego de esta partecita que he querido abordar con ustedes, viene la verdadera, el verdadero trabajo del soldado. Porque si bien es cierto, los soldados, cuando no había guerra, cuando no había combate, cuando no había campaña militar, se encargaban de poner el orden en esa ciudad, en esos tiempos violentos, donde no había policías. Ellos tenían que apaciguar los ánimos de la gente que a veces se rebelaba y ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando entraban en combate, el ejército más poderoso del mundo ganaba batallas. ¿Y cómo ganaba una batalla? Y aquí quiero yo entrar un poquito a algo práctico, porque por más que estén equipados, por más que tengan las máquinas más sofisticadas de guerra, por más que tengan el ejército más numeroso, ¿cómo puede un ejército ganar una batalla? ¿Cómo puede un ejército ganar una guerra? Y hoy, pues, nosotros escuchamos muchos mensajes en los que oímos, levántese, hay que avivarse, hay que estar apercibidos y a veces son mensajes que a uno lo motivan, que a uno en realidad lo emocionan,
que a uno en realidad, pues, sí le cobran el ánimo, pero a veces, por ejemplo, ahora decimos, ya se va a acabar el encierro y tenemos que volver. Y vamos a volver mejores, y vamos a volver victoriosos, y vamos a volver, sí, pero luego, ¿cómo nosotros vamos a identificarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No puede pararse un soldado ahí en plena batalla a decir, pues sí, vamos adelante, o todos los ejércitos dispuestos ahí, pues sí, ahora sí vamos a ganar, ganemos. No se ganaba así. El ejército romano no ganaba una batalla saliendo como locos a una carrera. No ganaba una batalla gritando de pronto, somos vencedores. Es importante la confesión, yo no digo que no, pero si hay algo que caracterizaba al ejército romano en ese tiempo, y sobre todo lo que les daba las más grandes victorias, era justamente lo que se conocía como estrategia. Y es la palabra que vimos al inicio. La palabra milita es strategium, stratos, de estrategia. Entonces, la estrategia que tenía el ejército romano se basaba en lo que es la táctica y también las formaciones. ¿Sí? Entonces, ellos no ganaban, bueno, tenían la fuerza del ejército, tenían las armas, tenían los implementos, tenían los insumos, pero sobre todo, ellos tenían estrategia, tenían táctica, tenían formaciones. Te puede ver ahí en esa imagen lo que sucede con el ejército. Tenían que ponerse en una fila, tenían que poner los escudos de una manera. Es decir, ellos recibían órdenes prácticas. Ellos recibían órdenes precisas. Ellos recibían órdenes no a la ligera, no recibían órdenes que de pronto eran órdenes frívolas, sino eran órdenes precisas. Ustedes se van a formar en diamantes, se van a formar con protección de escudos, se van a formar de tal forma. Y de esa manera ellos ganaban las guerras. Entonces, si dice la Biblia que nosotros estamos en una guerra y nuestros enemigos, como yo le digo, el primer enemigo que nosotros debemos vencer es nuestro yo, pero también dice la Biblia que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y le voy a decir algo, que esas potestades muchas veces están mejor organizadas que el pueblo cristiano. Porque estas potestades, encabezadas por Satanás, que el Señor lo reprenda, también tienen estrategias contra la iglesia del Señor. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Sí, Efesios capítulo 6, versículo 11 y 2 de Corintios capítulo 2, también el versículo 11. Si alguien me ayuda con el texto de Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, perdón, Efesios 6, 11. Amén, hermano Javi. Bueno, hermano Maurito. Efesios 6, 11. O 12. Sí. 11. El 11. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Maurito. Dice, bueno, ya hablaremos, no hoy, por supuesto, pero en algún momento, de la armadura, ¿no? Pero dice que nos vistamos de toda la armadura para que podamos estar, ¿qué cosa? Firmes. Es una batalla. Contra las acechanzas, contra las estrategias, contra la táctica que el enemigo usa contra nosotros. Mire, yo siempre lo digo, el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda a través de espíritus inmundos, a través de demonios, pues no lanza un ataque a la ligera, lanza un ataque premeditado. Sabe perfectamente nuestros movimientos, sabe a dónde vamos, no sabe lo que pensamos, eso sí, pero sabe de qué nosotros adolecemos, ¿sí? Sabe qué páginas frecuentamos, sabe qué gustos tenemos en comida, etcétera. Entonces lanza un ataque también en base a táctica, en base a estrategia. Y 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice algo parecido. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:11?
A ver, lo vamos a leer aquí. En voz alta, por favor. Cuando fui a la ciudad de Troade para anunciar la buena noticia de Cristo, tuve la gran oportunidad de trabajar por el Señor. Segunda de Corintios 2:11. Así Satanás no se aprovecha de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Amén. Ya conocemos sus malas intenciones, ya conocemos sus estratagemas, ya conocemos sus artimañas. Entonces, mire qué importante es entender esto, que estamos en medio de una batalla, estamos en medio de un combate y que el Señor mismo nos prepara, que el Señor mismo nos equipa. Pero ahora, le voy a decir algo, el Señor también nos da instrucciones precisas y claras. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros debemos utilizar en este combate y en esta batalla? ¿Qué estrategias el Señor nos manda a tener? Y eso lo tenemos que seguir al pie de la letra, seguirlas, así como un soldado recibe una orden, también nosotros acatar lo que el Señor nos dice. Y ahí le va la primera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Lo voy a leer, el que está ahí en pantalla. Mientras tanto, usted vaya viendo un poquito lo que está en Mateo, capítulo 4, versículo 4, Proverbios 4:13 y Tito 1:9. ¿Sí? Tito 1:9. Yo voy a leer lo que dice Primera de Timoteo 1:18. Ahí le va la primera estrategia que no lo puse en orden de importancia, pero que es fundamental la estrategia. Fundamental la estrategia en esta batalla que nosotros tenemos. Y dice, 1 de Timoteo 1:18, dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Entonces, ahí le va la primera estrategia, que son las instrucciones. ¿Qué instrucciones? El versículo 1 de 1 de Timoteo 1 dice, esta carta te escribo, Timoteo. ¿Qué le quiero decir con esto? Es la palabra del Señor. Específicamente, la doctrina del Señor. La semana anterior les había mencionado que la doctrina en sí nos salva la fe, pero una doctrina errada sí nos puede hacer perder, o nos puede hacer apostatar, o nos puede hacer desertar de la verdad. Entonces, en el combate, lo que necesitamos, y como la armadura de Dios lo dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es esta instrucción apostólica que las tenemos en las Escrituras. Sobre todo, le voy a decir algo un poquito que de pronto le va a chocar un poco, sobre todo en los libros desde Romanos hasta Hebreos. Perdón, desde Romanos hasta Judas. Desde Romanos hasta Judas. ¿Por qué desde Romanos hasta Judas? ¿Qué libros tenemos desde Romanos hasta Judas? ¿Alguien me puede decir? Las cartas escritas por Pablo. Las cartas escritas por Pablo. Luego de la carta a los hebreos, ¿cuáles vienen? Las epístolas generales, ¿no? Las cartas apostólicas generales. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor condensada, la mayor parte de la doctrina que nosotros seguimos. Entonces, es importante atender a la doctrina, a la instrucción del Señor que está escrita. ¿Alguien encontró Mateo 4:4? Es estrategia de combate. ¿Qué dice? Amén, hermano Xavi. Muy bien, hermano Maurito, dígame. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Bueno, usted sabe el contexto. Es Jesús en el desierto, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, y en el momento más vulnerable viene Satanás y le tienta. Y le tienta. Y el Señor se defendió ¿con qué? Con instrucción, con la palabra escrita. Con la palabra escrita. Proverbios 4:13, ¿qué dice? Voy a abrirlo aquí, Proverbios 4:13. Dice así, mire, aférrate a la instrucción, no la dejes de escapar, cuídala bien, porque ella es tu vida. Y Tito 1:9, ¿qué dice? Amén. Sí. Ya. No deberán crear otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Muchas gracias, Melody. Entonces, esa es la primera estrategia. Escuchar la instrucción, escuchar las indicaciones que Dios nos da en su palabra escrita. Mire, yo sé que muchas veces escuchamos términos como el conocimiento no es lo mismo si no se pone en práctica. Ah, ok. Pero si no tenemos la instrucción, ¿cómo vamos a poner en práctica? ¿Sí? Y no estoy hablando de tener digámoslo así, un gusto por leer la palabra. Estoy hablando de tener una completa devoción. Hay una versión que dice adicción a la instrucción. Estoy hablando de amar la palabra del Señor, de amarla. Solamente así podremos ponerla en obra o por obra. Mire, yo hoy en la mañana, después de la oración, yo compartí un pequeño video de un predicador que se había ido a predicar en la China. En la China, mire, dice este predicador que estuvieron 22 personas ahí, pero que se habían demorado 13 horas en llegar a ese lugar. 13 horas. Y él decía, y les preguntaba, pues bueno, ustedes no tienen la libertad que nosotros tenemos para reunirnos. Y ellos decían, sí, no tenemos esa libertad. ¿Qué pasa? Les decía este predicador, si es que ahorita el gobierno entra y nos pesca aquí en esta reunión. Le dicen, bueno, a usted, como es de Estados Unidos, lo van a deportar y a nosotros nos clavan 3 años de prisión. 3 años de prisión. Entonces, decía este hombre que mientras iba leyendo, él había llevado como 17 Biblias y no había alcanzado para todos. Entonces, una de las mujeres que recibió una Biblia se la dio a otra persona y dice que este evangelista pues solicitó a sí mismo una lectura. Denme leyendo una cita que está en 1 de Pedro capítulo 4. Entonces se paró esta hermana que le dio la Biblia a la otra persona y recitó todo el capítulo de memoria. De memoria. Entonces se quedó sorprendido y le dijo, pues, ¿te aprendiste el capítulo? Dice, sí, nosotros aquí nos tenemos que aprender muchos capítulos. Y dice, ¿por qué? Porque nos persiguen mucho y también terminamos en la cárcel por seguir al Señor. Y en la cárcel hay mucho tiempo para memorizar. Y él les preguntaba, pero no les dejan entrar Biblias a la cárcel. Dicen, no. A nosotros nos pasan capítulos enteros escritos en un papelito. Y nos lo pasan. Como algunos presos, ¿no? Les pasan vicios, les pasan drogas. A ellos les pasan, a los cristianos de China, les pasaban papelitos con capítulos de la Biblia. Y él les preguntaba, ¿y si les quitan eso? Pues por eso tenemos que memorizarlo rápido. Y así memorizamos. Y el predicador dice, pues voy a orar para que, no, los hermanos de China le decían, queremos que usted ore para que nosotros aquí también podamos tener la libertad que ustedes tienen allá. Y el pastor dijo, yo no voy a orar por eso. Porque allá
Cuando tenemos que viajar 1 hora, ya no vamos. Cuando tenemos que leer la Biblia con un trocito así, lo leemos y no lo profundizamos. Más bien yo voy a orar para que los de allá sean como los de acá. Mire, el amor a la palabra, el amor a la instrucción. Hoy tenemos tanta libertad para proclamar, para anunciar, para compartir el mensaje. Pero créame que se están, digámoslo así, posicionando algunas variables que en un futuro no muy lejano, desde ese hilo van a poder presionar no solamente a la población, sino específicamente a quienes practiquen un tipo de fe. Entonces, si usted me pregunta si va a haber un tipo de persecución, pues créame que el anticristo, como dice la Biblia, el espíritu del anticristo, que ya está operando, créame que está armando el escenario. Y si nos agarra acomodados, no estoy diciendo ahora que estamos en casa, ¿no? Porque hay muchos que tenemos actividades que hacer, pero si nos agarra sin estar equipados como un soldado, como ustedes lo pueden ver en la foto, si nos agarra sin estar puesta una armadura correctamente, si nos agarra sin estar embrazando el escudo de la fe, si nos agarra sin estar, pero que se pegue la espada a nuestra mano, que es la palabra de Dios viva y eficaz, pero no leyéndola como leer el Quijote de la Mancha o leer un libro de historias, sino atesorando cada dicho, atesorando cada versículo, atesorando cada capítulo y devorándolo prácticamente. Pues solo de esa manera pues podríamos nosotros estar preparados para la batalla. Es la primera estrategia, la instrucción del Señor, la palabra de Dios. Y mire, y ahora se habla de que los jóvenes no reciben el mensaje, los jóvenes se aburren. A veces mis hijos se aburren de lo que yo hablo y yo siempre tengo que estar diciendo, se aburrieron. Me dicen, no, mentira, ellos no se aburren. Porque ya saben lo que les pasa. No, mentira. Bueno, doy gracias a Dios también porque ellos también han entendido que la única manera de que el joven guarde su camino es atesorando los dichos del Señor en su corazón. Es lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, mire qué importante que es oír la instrucción. Timoteo era un joven que tenía un futuro por delante, que tenía de pronto las inquietudes de un joven normal, pero que aún así se enamoró de la palabra y de la instrucción. Y es la única manera que nosotros podemos, practicar es cuando atesoramos la palabra. De otra manera no. De otra manera no. Y no podemos salir a la loca, sino tenemos que salir con instrucción precisa, con instrucción clara, con instrucción que venga de parte del Señor. ¿Amén? Otra estrategia, con esta voy a cerrar, ¿sí? Para no extenderme más, va a dejarle un poquito para la semana que viene. Es la oración. Entonces, por eso dije, no lo pongo en orden de importancia, porque todas son importantes. Entonces, la primera estrategia que el Señor nos da para poder resistir las estrategias del maligno es la instrucción, la doctrina, la palabra, atesorada en nuestro corazón. Atesorada, guardada. Cuando dice guardar es ponerle en un lugar privilegiado. Eso significa guardar. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Poner la palabra del Señor en un lugar de prominencia en nuestro ser. No, como le dije, como un libro más. No como un texto más. Sino que sea nuestra regla de vida. Así tiene que ser la palabra. Nuestra regla de vida. Porque haciendo esto, como lo leyó Melody, te salvarás. Haciendo esto, tú podrás hacer frente a cualquier oposición. Así como el Señor lo hizo contra el mismo Satanás.
contra el mismo diablo. Escrito está. Y solamente ahí podremos practicarlo. Obviamente que sí. Obviamente no podemos quedarnos como oidores, sino hacedores de esa palabra que está en nuestro corazón. Amén. Esta es otra estrategia que también es muy importante, porque dice Mateo 26:41, el estar velando como un soldado y también la oración. Repita conmigo esta palabra, oración. Tenemos que aprender a orar. Yo no sé orar. Y dice la Biblia que nadie de los que están reunidos aquí sabe cómo orar. Pero es el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad porque Él mismo gime por nosotros y clama con gemidos indecibles. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Les voy a hacer una pregunta a mis amados hermanos. ¿Dios tienta? ¿Qué dicen ustedes? No, Dios no tienta. ¿Quién tienta? El maligno. Entonces, cuando Satanás lanza un ataque de tentación, la respuesta que nosotros debemos dar es tener una vida de oración. Tener una vida de oración, porque nuestro espíritu a la final está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18, por favor. Con esto terminamos para no extenderme más, dejar de pronto para la semana que viene. El resto de estrategias que son muy importantes, muy importantes de seguirlas. Efesios 6, 18. Gracias. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Muchas gracias, Jonathan. Pues más claro que eso, ¿no? Estamos en combate, estamos en batalla. Y dice que oremos cada vez que nos acordemos. Eso dice. Que oremos cada vez que sintamos. Que oremos cada vez que nos vaya bien. O como sucede ahora, que oremos cada vez que nos vaya mal. No. Oremos en todo momento. Y no solamente por nosotros, sino por todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Porque estamos en un combate, estamos en una batalla. Y la estrategia que el Señor nos da para ganar esta batalla, para ganar esta guerra, es la oración. La oración. Y no es una oración cualquiera, no es una oración con mis sentidos, con mis emociones, sino como lo leyó Jonathan. Es una oración en la que el Espíritu Santo sea guiándonos y dirigiéndonos hacia su presencia. Y hay que hablar mucho de eso porque no es solamente una oración en el Espíritu, el sentir cosquillitas, del sentir la electricidad, que es lindo. Yo la he sentido, yo la he vivido, en mi casa la hemos sentido, pero mire, hay oraciones muchas veces que en nuestro ser pueden ser secas, puede ser que nadie las oye, puede ser que sea una oración que pareciera que nadie la escuchó, pero ahí está Dios escuchando. Ahí en medio de nuestra debilidad, ahí en medio de nuestra desesperación, ahí en medio de nuestra necesidad, ahí está el Señor escuchando. Pero como dice, no te olvides de orar. No te olvides de orar. Entonces, hasta aquí hemos visto dos estrategias claras y precisas. Instrucción. Instrucción. Cuando el capitán de un ejército dice, formación de diamante, pues ahí tenían que ponerse en esa formación. Cuando leemos en la Escritura, cuando leemos la palabra y la atesoramos, pues ahí está la primera estrategia, la instrucción. Luego tenemos la oración. Una vida sin oración no es una vida espiritual. No es una vida espiritual. Mire, yo, ¿cómo le podría decir? Doy gracias a Dios, primero porque en mi persona, en mi esposa, en mis hijos, también hay una contienda. Mire, porque no es fácil levantarse a las 5 de la mañana ahora. No es fácil. Mire, ha habido momentos en los que, si no fuera por el despertador, yo no me levanto.
Ha habido momentos en los que yo he desconectado el despertador y digo, mañana no voy. Bueno, mañana no me conecto, ¿no? Porque estamos en... Y créase que aunque desconecto el despertador, 10 para las 5, ya me despierto. Ya me despierto y digo, me quiero volver a dormir, no puedo. No puedo. Porque una costumbre se vuelve un hábito. Y un hábito ya no lo podemos desarraigar fácilmente. Que sean buenos hábitos. Y un buen hábito que Jesús tenía era la oración ferviente. Entonces, una iglesia, un ejército, hablo en el término espiritual, sin oración está desarmado. Está a expensas de la tentación del maligno. Amén. Jóvenes y viejos. No es para los viejitos. En mis tiempos creíamos que la oración era para las abuelitas, para los viejitos. No, la oración es para todos, para jóvenes, viejos, ancianos, adultos, niños, pastores, líderes, ancianos, todos. No nos olvidemos de orar. Amén. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, pues yo me voy a quedar ahí. Tengo algunos otros versículos que son un poquito más extensos, por eso, si el Señor lo permite, los abordaremos la semana que viene. Sin embargo, pues antes de hacer la oración de despedida, quisiera ver si hay alguna aportación, si hay alguna acotación a esto. Pues acuérdense que estamos en una carrera, pero también estamos en una guerra, en una batalla, en una contienda, en donde las armas que tenemos no son materiales, no son carnales, sino son armas espirituales. Está la palabra y está la oración en el espíritu. Amén. No sé si algún hermano tiene alguna aportación a esto, tiene alguna experiencia, sobre todo en este tiempo de oración que hemos levantado. Y pues tal vez usted no se conecte visiblemente, pero en su casa lo siga haciendo. Dios lo conoce. Porque no lo hacemos para aparentar, no lo hacemos para jactarnos, y estoy seguro de eso, sino porque hay una necesidad que ha sido impuesta en nuestro corazón. Y usted que ora en su casa, usted que tal vez no puede conectarse, tal vez no siente conectarse, pero ora, sígalo haciendo porque es parte de la estrategia. Amén, que Dios nos ha puesto. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguien de pronto alguna pregunta, alguna aportación? No sé si quedó claro, no quedó claro, pero... Bien. Bueno. Sí, mi hermano Javi, todo claro. Muy linda palabra. Gracias por su enseñanza que cada semana nos va edificando a mantenernos firmes en la oración, que sabemos que Dios Padre escuchará nuestro clamor. Gracias, mi hermano, por esa palabra. Amén, mi hermana Anabel. Bueno, pues es el Señor el que recibe toda la gloria, la honra. Sí, pues el Señor ha despertado. Mire que yo me acuerdo que a inicios de este año, yo había conversado con los hermanos ancianos, porque usted sabe que otras congregaciones hacen una proclamación de Año Viejo. Y está bien, ¿no? Yo no juzgo a nadie. Entonces, conversábamos y hablábamos, decíamos, bueno, pues sin saber que iba a pasar esto, iba a venir año muy difícil en lo económico. Nadie se imaginó, la verdad, que nadie, bueno, sabíamos desde un punto de vista técnico que iba a venir una pandemia tarde o temprano, pero a todos nos agarró en curva, a todos. Pero pues el Señor puso en el sentir de varios hermanos que este año iba a ser un año de ayuno y de oración y de evangelismo. Entonces, aparentemente, pues, se cerraron las puertas de la iglesia, pero la puerta de la obra del Señor nunca se cerró. Nunca, jamás. Y mire qué forma de que el Señor nos haya llevado y nos haya empujado a la oración a través de una adversidad. Porque es así. Porque a través de esta situación que ha devastado desde el punto de vista natural muchas familias, muchos hogares,
en lo personal, en lo familiar, en las vidas de muchas personas que se han ido, inclusive por las cuales hemos estado orando. Y uno luego se pregunta y dice, Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Y lo único que el Señor nos susurra a través de su palabra es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona justamente en tu debilidad. Sigue orando, sigue clamando y sigue confiando. Es lo que les puedo decir. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos confiando que la victoria nos la va a dar el Señor a su tiempo. Entonces, este año se declaró un año de oración y vaya qué forma de habernos el Señor empujado a eso. Y créame que es justamente en esos momentos de intimidad con el Señor en donde uno puede escuchar, obviamente no audible, pero puede escuchar hablando el Señor a nuestra conciencia. Y es en donde el Señor nos da la instrucción. En la oración, el Señor nos da la instrucción. En la oración, el Señor nos da y nos confirma su palabra. Entonces, les animo, les insto a que sigamos, amados hermanos, perseverando. Obviamente, no me estoy refiriendo a que los miércoles nos conectemos. A más de eso, perseveremos en Dios, perseveremos en el camino. La batalla es dura, la batalla es difícil. Como lo dije la semana anterior, es imposible con nuestras fuerzas. Pero créame, el que le equipa a usted es Dios. El que le equipa a usted es el Señor. El que le prepara es el Señor. El que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si alguien ha estado debilitado, si alguien ha estado decaído, si alguien ha estado a punto de desertar, pues como lo leímos, le puede suceder algo peor, porque ojalá nunca lo hubiéramos conocido. Pero una cosa le digo, lo más glorioso que nos pudo haber pasado es que el Señor nos haya encontrado en el camino y nos haya puesto en su verdad. Es lo mejor que nos haya podido haber sucedido. Y por eso, pues, le invito para que cierre sus ojos ahí y demos gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros siempre. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo, afuera de tiempo. Y aunque sabemos que el enemigo tiene artimañas, aunque sabemos que del lado de las tinieblas, aún las puertas del Hades quieren prevalecer contra tu pueblo, no prevalecerán. Señor, porque tú venciste al mundo, porque tú llevaste cautiva la cautividad y se te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, cualquier muralla que se levante, cualquier enemigo que quiera asolar, que quiera destruir, en este momento, Señor, por el mismo camino que vino, huya. Huya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Señor, nos proponemos el escucharte atentamente en tu palabra, en lo que dejaste escrito, y también en buscarte, Señor, en oración ferviente, guiados por el Espíritu de Dios. Señor, sé fortaleciendo a mis hermanos, sé fortaleciendo sus vidas, sus hogares, y sobre todo, Padre Santo, que puedan mantenerse firmes, firmes como buenos soldados que son tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.